como la conocemos hoy. En realidad, el último trabajo de arquitectura dicen haber logrado la detención de la inclinación de la torre, porque corría el riesgo de desplomarse, de caerse. Y hermanos queridos, esta ilustración de esta torre en realidad nos ayuda a entender qué pasa en la vida espiritual de muchos profesos cristianos. El capítulo 7 de Mateo, el verso 24, empieza diciendo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos queridos, estas palabras de Cristo fueron expresadas hace casi 2000 años atrás. Y eran de tanta importancia, de tanta relevancia para la vida del cristiano, que vamos a utilizar esta analogía para tratar de aplicarla a nuestra vida y ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta hora. Dice el texto bíblico que tendremos que enfrentar engaños satánicos destinados a arrendar, a confundir, que va a llevar a la iglesia a una crisis antes de la segunda venida de Jesús. Cristo menciona 2 veces en este pasaje los 2 fundamentos. Y dice que descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Las estrategias de Satanás, el enemigo de Dios, que utiliza para con nosotros, tienen que ver con fuertes tempestades, incluyendo lluvias torrenciales, inundaciones asoladoras y vendavales impetuosos. Esto en el terreno físico, pero apliquémoslo al terreno espiritual. La inspiración divina nos advierte que tales tempestades se intensificarán y serán cruentas y duras en el tiempo del fin. La figura del viento en las Sagradas Escrituras es utilizada de 2 maneras distintas. La primera tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y en segundo término, tiene que ver con la acción satánica también en la vida de las personas. Si ustedes me acompañaran a Juan el capítulo 3, el versículo 8, entenderíamos cuando la Escritura en el apóstol Juan habla de ese viento calmo del Espíritu Santo, donde dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Hermanos queridos, ese silbo apacible de Dios llamando al corazón es la influencia poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, y es esa influencia la que alguna vez actuó en nuestra vida y nos permitió elegir a Cristo como nuestro Salvador personal, ese Cristo que amamos y deseamos ver dentro de poco tiempo. Pero Efesios el capítulo 4, el versículo 14, habla de otro tipo de viento, habla de otro tipo de huracanes, habla de otro tipo de twister.
Habla de otro tipo de manifestaciones huracanadas. Y dice para que, capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es otro tipo de viento. Este es otro tipo de ventarrón. La expresión en Mateo capítulo 7, el versículo 25 y 27, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, se refiere indiscutiblemente a la acción satánica en la vida de todos nosotros, que quiere destruir todo lo que Dios quiere construir para vida eterna. Elena de White declara en Consejos para la Iglesia, está en inglés, pero página 80, el tiempo se está aproximando rápidamente y habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropas angelicales, engañará aún a los escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores, soplará todo tipo de viento de doctrinas, dice la mensajera del Señor. Pareciera estar repasando un poquito la lección de esta mañana. Pero hermanos queridos, estos vientos son falsas doctrinas que estarán soplando no solamente en el mundo en general, sino que penetrarán los cimientos y el seno de la iglesia misma, pues Satanás tratará de engañar, si fuese posible, ¿a quién? A todos nosotros, porque nosotros somos los escogidos del Señor. Amén. Existe una verdadera avalancha de información, de falsa doctrina, de interpretaciones personales que tratan de infiltrarse en la iglesia por distintas publicaciones, por contactos personales, incluso por CD, internet y cuanta cosa anda dando vuelta para allí, tratando de confundirnos de lo que Dios quiere enseñarnos. Muchos miembros han sucumbido en el pasado delante de estos desafíos por el hecho de exponerse a este tipo de materiales que no son palabra oficial de la iglesia ni son publicados por la iglesia para alimento espiritual de nuestra vida. Yo lo mencionaba en la clase de maestros esta mañana, como distintos elementos, el aspecto globalizado de nuestro mundo. Hoy lo mismo que pasa en Estados Unidos llega acá a las pocas horas, ya no hace falta esperar años como venían antes las cosas. Ahora se cuenta allá y se conoce acá. Cualquiera escribe y sale y nosotros podemos leerlo sin ningún tipo de problema por internet, si es que recibimos algún tipo de llamada allí en nuestro email, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o en lo que sea. Y hay personas que están decididamente dedicadas a ser usadas por Satanás para confundir y estropear la obra de Dios en nuestra vida. En nombre de la democracia social y de la libertad individual, están aventurándose en un terreno encantado por Satanás para distraernos del verdadero significado del estudio de la palabra del Señor. Donde debiéramos fundar nuestros pies sobre la roca y sobre la palabra de Dios, a veces estamos fundando nuestros pies, vaya a saber en qué terreno de arcilla y de arena, como la Torre de Pisa. Y nuestra vida empieza a inclinarse, y nuestra vida empieza a torcerse.
y no sabemos por qué. Y a veces tampoco percibimos que nos estamos inclinando y que nos estamos perdiendo. Pero formamos parte de un proceso que hemos dejado entrar en nuestra vida, de literatura y de conceptos y de ideas que nada tienen que ver con la palabra del Señor, con los mensajes enviados por Dios a sus profetas. Y tenemos el riesgo, corremos el riesgo de morirnos, pero de morirnos por la eternidad. En la analogía de los dos fundamentos aparecen las expresiones cualquiera pues que y pero cualquiera que. Si ustedes las buscan y las subrayan, van a ver lo que digo. Estas expresiones dejan claro que el proceso de construir sobre la roca o construir sobre la arena es una cuestión de decisión personal. Que cada cristiano debe decidir por sí mismo dónde va a construir. Si va a construir en un terreno arcilloso y arenoso, o por el contrario, va a fundar sus pies sobre la roca. La inspiración nos advierte que los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Y ella dice así: serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio de la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les había ayudado en esta emergencia, y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 164. ¿No sería este tiempo oportuno para construir nuestra casa espiritual? ¿No será este el tiempo para rever dónde están asentados mis pies? Si no hay algo por allí que está estorbando el cimiento espiritual, ¿no deberíamos buscar hoy un conocimiento más profundo en la palabra del Señor? Hermanos queridos, a esto apuntamos. A esto apuntamos. Pareciera ser que la lección de la escuela sabática no alcanza. Pareciera que el estudio de la Biblia no alcanza. Pareciera ser que el estudio de las 40 madrugadas no alcanzan. Pero déjenme decirles algo que tengo en mi corazón. Cuando estaba terminando mis estudios, o mejor dicho, cuando estaba revalidando mi título de licenciado en teología, tuve que hacerlo haciendo una tesis. Una tesis que después me serviría para el trampolín si yo quisiera hacer el doctorado, pero fue una tesis que la titulé de la siguiente manera. Esa tesis decía cómo las literaturas devocionales ayudan o perjudican en la vida espiritual en el distrito de San Justo, cuando yo era pastor allí. Entrevisté a 77 apóstatas, personas que habían manifestado públicamente que no querían asistir más a la iglesia y que fuesen desglosados. A 77 visité en ese distrito. Todos tenían el folleto de escuela sabática. Todos tenían la Biblia. Todos tenían algún libro de Elena de White. Todos tenían revistas, una u otra revista que publica la iglesia. El problema que descubrí es que las tenían, pero no las leían.
Y nuestra secretaria de publicaciones trata de que cada uno compre su folleto, que cada uno tenga la publicación que necesita, basta y busca y trae, y resulta que tenemos en casa un arsenal de publicaciones, pero no lo leemos. ¿De qué sirve? Hermanos, ¿de qué sirve que en esta mañana hayamos distribuido este material si después no lo vamos a leer? ¿No será que deberíamos reestudiar en nuestra vida por dónde pasa nuestro compromiso con el Señor? ¿No será que en esta mañana tendremos que rever en nuestra vida en dónde están asentados nuestros pies? ¿Y sobre dónde está nuestro fundamento? ¿No deberíamos conocer mejor el fundamento bíblico de nuestro mensaje distintivo? ¿Por qué nuestra iglesia es la iglesia que es? ¿Y qué doctrinas se distinguen del resto de las comunidades religiosas? Mateo 7, 27 dice que la casa construida sobre la arena, al no tener un fundamento sólido, cayó, y dice que fue grande su ruina. No dice solo que se cayó, dice que la ruina no tenía posibilidades de reedificación. La ruina fue tan completa y tan grande que nada de lo que había allí servía para la reconstrucción. Y en el evangelismo, Elena de White dice, la inspiración divina nos advierte que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Todos los que puedan ser sacudidos, será sacudido. Yo quiero subrayar aquí algunos conceptos. Muchos de nosotros se apartarán de la fe. Y veo, y los veo, y no descubro quién está a punto de perder la fe. ¿Será porque hace poquito tiempo que estoy en Morón y no puedo conocerlos todavía? ¿O será que mi careta es tan grande que oculta todo aquello que podría de alguna forma ayudar a otros a ver en mí que estoy en peligro y de esa forma ayudarme? Y me pregunto cuántos de nosotros abandonarán la fe. En el Conflicto de los Siglos, página 660, dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y las que lo pierden. Pero cuando vienen los vientos del invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Conflicto de los Siglos, página 660.
Y sigue diciendo la mensajera del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. No, sin embargo, Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía ¿de qué se trata este pacto? y lealtad Daré mi ley en de su mente traición. y la Es indispensable, me da la impresión, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenga su identidad doctrinaria bien definida para poder sobrevivir a aquellos ataques finales del enemigo de Dios. Pero esa identidad solo será efectiva para nosotros si cada uno en forma individual, como miembro de la Iglesia, estuviésemos comprometidos con el mensaje adventista que nos caracteriza, pero ese compromiso tiene que ver con vivir lo que se predica, sentirlo, amarlo, hacerlo carne en uno. En Mateo el capítulo 7, el versículo 26 y 27 somos advertidos, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muchos profesos cristianos han ofuscado su compromiso personal con la palabra de Dios, exponiéndose al sensualismo y al misticismo que lleva la literatura secular y que muchas veces está en casa, a las músicas profanas, a la programación de la televisión, a las artes cinematográficas, al internet o a internet. El arte del entretenimiento y las comunicaciones modernas. Esta mañana cuando venía de casa a la iglesia, pasaba por el bingo y pensaba cuánta gente se arruina la vida jugando, pero lo más extraño del caso es la frase que leí en el cartel de la lotería de la provincia de Buenos Aires, que dice, es su entretenimiento y el beneficio para muchos. ¿Qué le está diciendo el cartel? Usted mientras se entretiene y deja su plata, nos beneficiamos nosotros. Léalo de esta forma y va a ver que le está diciendo, queremos su plata, no lo queremos a usted. Muchos lamentarán ante el tribunal de Cristo que no tuvieron tiempo para ser cristianos, mientras sus tiempos estaban desperdiciados en cosas o en sensualidades que nada tenían que ver con la vida espiritual. Y para esto también yo tengo que replantear algunas cosas en mi vida. Hermanos queridos, estamos construyendo la casa espiritual y moral sobre la arena movediza de las ideologías humanas. Esas casas ciertamente se derrumbará porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Hermanos queridos, antes de presentar la analogía de los dos fundamentos, Cristo había afirmado en el 7:21 de Mateo,
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces presenta la analogía de los dos fundamentos. Y en 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo de 1 al 8, Pedro presenta quién es la piedra angular donde nosotros debiéramos poner nuestro fundamento, nuestra casa espiritual, que es Cristo. Es evidente, por lo tanto, que los que piensan que no es importante creer en la doctrina, si creen en Jesucristo, se encuentran en un terreno peligroso, lo dice Elena de White, en Triunfantes, en Cristo, manuscrito del año 2000, Meditaciones matinales, perdón, está en portugués, Meditaciones matinales del año 2002, la página 235. Hermanos queridos, ¿dónde está edificada tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la Biblia o no es ninguno de estos dos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida espiritual? ¿Estás construyendo sobre la roca? ¿Sobre la Biblia? ¿Sobre las raíces, sobre las arenas movedizas de las ideologías humanas? ¿No deberíamos, creo, edificar nuestro fundamento o cambiar o hacer un estudio de arquitectura en nuestra vida y tratar de corregir la inclinación que peligrosamente se está produciendo en nuestra vida? Aparentemente en la Torre de Pisa se logró detener la inclinación. Nosotros lograremos detener la inclinación peligrosa en la que nuestra vida se va cayendo, si es que se está cayendo. Yo quisiera decir dos cosas antes de terminar. No dejemos nunca de estudiar la palabra de Dios. Nunca. Este es un púlpito donde se enseña la palabra del Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, ojalá nunca ocurra este púlpito se transforme en un foro, donde cada uno exprese sus opiniones personales. Ojalá eso nunca ocurra. Pero indudablemente ya ha ocurrido en lo pasado y no veo por qué no ocurra en el futuro. Puesto quedaría mal que ustedes de alguna forma yo presentara una nueva idea y alguno se pare y me diga, pastor, ¿qué está diciendo? Quedaría mal. Entonces generalmente se sigue y después se hace todo el proceso de revisión, pero ya la sembrilla ya está sembrada. Pero para no caer en las artimañas del error, yo no puedo echarle la culpa al pastor que predicó del frente, porque yo soy responsable de dónde puse mis pies, ¿en la arena o en la roca? Primero que quería decirles, agarremos este librito con ganas, agarremos también la lección de escuela sabática con ganas, estudiemos, dediquemos más tiempo a estudiar la palabra del Señor. Apaguemos un poco más la televisión, apaguemos la radio, no vayamos tanto a la computadora. Centremos nuestra vida en el fundamento que es Cristo.
Esto es lo primero que quería decirles. Y para esto, el anuncio no se hizo, pero después de este culto yo voy a tener una reunión con todos los directivos de escuela sabática, con todos los maestros de escuela sabática, así que les voy a pedir que se queden aquí, porque vamos a ver este tema. Pero es posible que aquí en esta mañana haya alguna persona que esté estudiando la Biblia, que haya sido invitada aquí y que quiere poner sus pies sobre la roca que es Cristo, estudiando la palabra del Señor. Y está pensando estudiar seriamente la palabra del Señor. Yo quisiera orar por esa persona. No estoy hablándole a las personas bautizadas de esta iglesia, le estoy hablando a aquellas personas que están estudiando la Biblia, que son estudiantes de la Biblia, pero todavía no tomaron su decisión por Jesús, que están queriendo estudiar la palabra del Señor, que están queriendo ser fieles al Señor, que están con deseos, queriendo conocer la voluntad de Dios. ¿Hay aquí alguna persona por la cual yo debería orar en esta hora? Venga, hermana, vamos a orar juntos. ¿Aquí habría alguna otra persona? Por favor. Yo quisiera orar con... No importa si son niños, si son jovencitos, si son jóvenes, adultos. Yo les voy a pedir que pasen porque yo quiero orar. Porque especialmente quiero que el Espíritu Santo los guíe. ¿Mamá, hijo? No. Abuela y nieta. Perfecto. No sé para qué pregunto, para que después me digan, pastor, ¿por qué pregunto? ¿Hay aquí alguna persona más que está estudiando, un amigo, una visita, alguien que le gustaría que el pastor ore para que el Espíritu Santo los guíe? Por favor, venga, no se quede allí donde está, me gustaría orar por usted. Amén, amén. ¿Alguien más? Ven. Claro que los niños también. Perdón, señorita. Amén, jovencitos. Venga, venga, venga. Amén. 4 jovencitos y una persona mayor. Amén. Amén. Aquí está. ¿Alguien? ¿Alguien más? No me gustaría orar sin todavía dar una oportunidad. Amén. De los niños es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y nuestra iglesia está llena de niños, que después van a contar su historia acá cuando sean grandes. Amén. Amén. Ahí, Antonito, acá con... No sé si la mamá, la abuela, ya no pregunto. Ahí está. ¿Alguien que se está preparando para el bautismo y que le gustaría que yo ore por esa persona? ¿Sí? ¿Hay aquí alguno más? Ven, ven. Daniel también. Ven, mi amor, ahí está. Perfecto. ¿Alguien más? Hay, yo sé que hay. Acá hay uno más. Gracias, Danielito. Dios te bendiga. Amén. Qué lindo ver que podemos responder al llamado de Dios. ¿Alguien más? ¿Algún jovencito, algún adulto? ¿Algún niño? ¿Alguien más? ¿No hay ninguno más? Ven, ahí está, perfecto. Ve que el pastor tiene que insistir un poquito más, ¿no es cierto? Claro, ahí está. Amén. Qué lindo, qué lindo. Alabado sea el Señor por este grupo de personas que quiere conocer la voluntad del Señor, que quiere conocer al Señor. Ya Juan Pablo está haciendo su trabajo, ¿ves? Él ya le está pidiendo el nombre, la dirección, teléfono, porque yo quiero orar no solamente acá, sino en mi lista de oración en casa. ¿Alguno más?
Vamos a orar entonces y vamos a pedirle a Dios que el Espíritu Santo descienda sobre todos los que pasaron aquí. Y si por allí hay alguno que está en el asiento y que tiene miedo, tiene vergüenza, tiene alguna cosa que se le impide venir, vamos a orar también por él. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre en esta hora en nuestros corazones. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por la claridad de tus mensajes. Gracias porque tú trabajaste en nuestro corazón, sensibilizándolo, a fin de que cada uno de nosotros pueda sentir que tenemos que permanecer firmes, aunque se desplomen los cielos, y ser leales y fieles a ti sobre todas las cosas. Padre, bendice a tu iglesia en esta hora. Llénalos de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, de tu perdón, de tu paz. Y permítenles tener la alegría y el gozo de ser testimonios vivientes de lo que la gracia de Dios hace con corazones arrepentidos. Y en esta hora tengo en mis manos a un grupo de personas que está estudiando tu palabra, que quiere conocer tu voluntad, que desea entregarse a ti. Quiero pedirte, Señor, que los bendigas, que tu Santo Espíritu siga trabajando en sus corazones y les permita ver con claridad tu palabra, tus enseñanzas, tu voluntad. Padre, solo pido que tú los abraces y que le des a los niños, a los jóvenes y a los adultos que pasaron aquí en esta mañana la seguridad de que tú los amas y que les das una nueva oportunidad de vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. No se